¿Qué es MariaDB? MariaDB Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto. Esto significa que cualquiera puede examinar, modificar y distribuir el código fuente. Es uno de los servidores de bases de datos más populares del mundo, con usuarios notables como Wikipedia, WordPress y Google. Se puede utilizar para datos de transacciones de alta disponibilidad, análisis de datos como servidor integrado y una amplia gama de herramientas y aplicaciones soportan MariaDB Server. MariaDB Server se publica bajo la licencia de código abierto GPLv2 y se garantiza que seguirá siendo abierto. Una de sus principales características de MariaDB Server es que es muy rápida a la hora de realizar consultas complejas gracias al uso del motor ARIA. Se utiliza el caché para almacenar las filas de datos en lugar de escribir en disco. Otra característica de MariaDB es que tiene diversas extensiones que proporcionan mejoras y nuevas funcionalidades, como la posibilidad de manejar hasta 32 segmentos clave por clave, uso de columnas virtuales, posibilidad de incluir un sistema de autenticación y poder seleccionar el motor de almacenamiento al crear la tabla. De ahí viene su otra característica, que MariaDB ofrece varios motores de almacenamiento, incluyendo ARIA, TokuDB y otros. Cada motor de almacenamiento tiene sus propias características y ventajas, permitiendo a los usuarios seleccionar el más adecuado para sus necesidades específicas. Muy bien, ahora vamos a conocer lo que es su historia. En este caso, MariaDB, ya como podemos ver aquí, pues es un sistema de gestión de base de datos relacionales de código abierto y gratuito. En este caso, como ya se había mencionado, nació en 2009 MariaDB debido a como una bifurcación de MySQL. ¿Por qué una bifurcación? Principalmente porque sería como un extra del MySQL. En este caso, tiene algunas mejoras en sus ventajas o desventajas en cuanto a su código o programación. De ahí también podemos decir que su origen está ligado a lo que fue la visión de Michael Monty Wideus, uno de los fundadores del MySQL, ya que la base es MySQL y ese sería un, un adelanto para lo que viene siendo MariaDB. Porque el autor, Michael, buscaba preservar la naturaleza abierta y comunidad del proyecto. Quiere decir que MariaDB también puede llegar a funcionar en Linux, principalmente. De ahí, podemos ver un poco lo que es un contexto histórico a través de las fechas. En 1995, entre el autor que ya habíamos dicho, Michael Monty, y David Axmark, junto con ellos, a la hora de fundar MySQL, decidieron realizar mejoras en el MySQL, un RDMBS, que viene siendo una base de datos relacional, para que ganara popularidad y accesibilidad para en cuanto a demás funciones en las bases de datos. En este caso, se llevó del 1995 hasta 2008 lo que fue un avance en el proyecto para que a la hora que saliera el MySQL se fuera comprada por Sun Microsystems, una empresa, y esta generara algo de incertidumbre sobre el futuro de su proyecto y su código abierto. En base a esto, ya fue que en 2009 nació de MariaDB, perdón. ¿Por qué? Porque ahí surge lo que viene siendo la mayoría de la funcionalidad de este programa. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo fue el nacimiento de MariaDB, ya que debido al 2009 ya se genera como que una fundación de lo que viene siendo la MariaDB, que a partir de aquí ya se tiene la idea de que es un nuevo programa, una base relacional de categoría libre. De ahí tenemos lo que es también en 2010, un año después, la primera versión compatible con el MySQL y características adicionales. Más adelante en la actualidad también ya se van haciendo más compatibilidades, perdón, con diferentes tipos de bases de datos. Y ya de ahí tenemos en 2 años después, en el 2012, una nueva fundación para MariaDB. En esta fundación es sin fines de lucro, dedicadas únicamente a la promoción y desarrollo de MariaDB. En este caso, es muy importante conocer sobre esta fundación, ya que como es código abierto, no requiere de licencias, cualquier persona puede usar MariaDB. La ventaja que tiene es que, al igual que a otras plataformas de bases de datos, esta es gratuita y pues puede también, al igual que pedir algunos donativos. Entonces acepta donativos esta fundación. Y gracias a ello es que tenemos MariaDB como un sistema gratis.
Bueno, a mí me tocó la descarga e instalación. Como mi primer paso tenemos que entrar a un buscador y empezamos lo siguiente, MariaDB download y empezamos al primer link. Una vez empezado, nos aparecerá una ventana en la cual en la parte inferior aparecerá esto, en la cual debemos elegir la versión que queremos de MariaDB, el sistema operativo al cual queremos instalarlo, al igual que la arquitectura y los paquetes que queremos incluir. Una vez que le damos download, se guardará en una carpeta que nosotros hayamos designado. Lo buscamos y tenemos el instalador. Damos doble clic sobre él y nos cargará la siguiente ventana, en la cual deberemos dar Next. A continuación nos aparecerá la licencia, en la cual debemos aceptar los términos y condiciones de esa licencia y damos clic en Next. A continuación se nos presentarán los siguientes datos que son de que queremos instalar. En este caso lo dejamos clic en Next. En esta parte nos va a pedir una contraseña con la cual podemos entrar a la base de datos. Una vez que la ingresemos, la primera vez, volvemos a poner la misma contraseña otra vez para verificar que sea la misma y nos permita proseguir. Y nos va a pedir que guardemos la data directory, la cual se estaría guardando sobre la anterior carpeta que se creó. Se abriría una nueva carpeta dentro de ella y daríamos clic en Next. A continuación, nos pedirá las propiedades. En este caso, dejamos esto tal cual. El único detalle es que si tienes, por ejemplo, Workbench, ya tienes ocupado ese puerto, tendrías que buscar otro o eliminar Workbench para que no te dé problema en la cuestión del puerto. Y lo demás lo dejamos tal cual y damos tweet en Next. Y a continuación nos preguntará si estamos listos para instalar, y en lo cual debemos dar clic en Install para poder iniciar la instalación. Una vez que se termina la descarga, nos aparecerá esta ventana y damos clic en Finish. Y ya con eso terminaríamos la instalación de MariaDB. Muy bien, ahora en cuanto al programa de MariaDB. En este caso, el programa de MariaDB viene siendo, como podemos observar aquí en la presentación, del lado izquierdo podemos ver cómo se organizan las tablas de las bases de datos, mientras que en el centro, en la parte de hasta arriba, como podemos ver, hay un cuadro de consultas en la cual ahí podemos ingresar los tipos de valores, los comandos que requeramos para añadir índices, realizar alguna consulta o incluso agregar valores a lo que son las tablas. Al lado derecho de donde dice aquí, al igual que MySQL, le puedes ingresar los valores, podemos ver que ahí con una flecha de color rosa está denotando que aquí la mejora de consultas en su base de datos. ¿Por qué? Porque puedes filtrar a través de que si quieres consultar ya sea una columna, algún índice, una palabra clave, algún fragmento, puedes revisar hasta el historial de consultas realizadas con anterioridad o puedes hacer unos parámetros enlazados en la cual puedes checar diferentes tipos de tablas para realizar la consulta que tú desees. Al igual que como ya habíamos venido diciendo, MariaDB viene siendo parte de una fundación sin fines de lucro. Puede que haya aparezca un botón de donativos o en su misma página puedes llegar a donarles algún tipo de recurso monetario si se te es factible a ti o o si deseas, perdón. Este de Incluso en la parte de abajo donde dice aquí puede mostrar la tabla, editar la tabla creada, a la hora de hacer una consulta o a la hora de crear una tabla, tú ahí mismo puedes incluso modificar la tabla. Puedes crear llaves foráneas, llaves primarias y darles diferentes valores, denotando así la forma de una tabla más completa, a diferencia del MySQL. En el MySQL sí puedes modificar las tablas y mostrar las tablas ahí mismo, pero tienes que estarlas cambiando ciertos valores o en algunos casos no te permite cambiar la tabla. En MariaDB sí es más fácil la edición y el muestreo de las tablas de las bases de datos. Y hasta abajo podemos ver que aquí muestra las ejecuciones realizadas, al igual que el MySQL. MariaDB también nos da unas pequeñas características como lo que son los warnings y los tipos de comandos ya preseleccionados a la hora de hacer las consultas o a la hora de crear tu base de datos. En este caso vendría siendo la mayoría del programa, algunas diferencias, algunas similitudes con el MySQL,
y sería todo con respecto a su funcionalidad y su interfaz. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los scripts, que pues es la manera como escribimos, pues ahora sí que el código en cuanto al gestor de base de datos. Entonces, en este caso, como ya se mencionó anteriormente, este gestor, que es MariaDB, es prácticamente lo mismo que MySQL. Por lo tanto, la sintaxis o los códigos realmente son lo mismo. Y podemos darnos cuenta porque, bueno, anteriormente ya lo habíamos llevado, entonces pues podemos reconocer muchos de estos scripts. Entonces tenemos aquí el primero, que es el create table, que básicamente lo que hace es crear una nueva tabla, a tal cual, así como se escucha. Y pues el alter table es el que permite modificar una tabla que ya existe, ya sea agregar columna o eliminar columnas, agregar o eliminar restricciones, etcétera, etcétera. Ahora vamos con el drop table, que se utiliza para eliminar una tabla existente y todos sus datos de la base de datos. Entonces, esta es la diferencia con el alter table, porque también el alter table sí permite eliminar, pero el drop, pues básicamente es con todos los datos. Ahora, el describe, pues no es un script como tal, pero se utiliza para mostrar la estructura de una tabla. Entonces, de hecho, pues es uno de los que más utilizamos para, pues ahora sí, ir viendo qué tal va nuestra tabla. Entonces, pues por eso fue que lo añadí, porque creo que son de los principales, o al menos de los que más hemos utilizado. Ahora vamos con la siguiente imagen, que pues podemos ver que todavía hay muchísimos más. En realidad, tengo que mencionar que hay muchísimos scripts, demasiados, pero yo puse los principales, o al menos los más usados. Así que por eso es que veremos algunos, más no todos. El siguiente es este que se llama Truncate Table, que se utiliza para eliminar todos los datos de una tabla, pero, aquí está la diferencia, conserva la estructura de la tabla. Después, obviamente, ya depende de las necesidades, ¿no? Ahora sí que del contexto de lo que quieras hacer, pues puede llegar a funcionar mucho. Bueno, a ser muy útil, quiero decir. Ahora vamos con el siguiente, que es el Insert Into. Y pues lo que hace es, pues se utiliza para insertar nuevos registros en una tabla existente, que pues también es uno de los más utilizados y pues tal cual como se menciona, ahí como podemos ver, cada uno tiene ejemplos de más o menos cómo sería pues el script ya pues para ejecutarlo en el gestor de base de datos. Ahora vamos con el siguiente, que es el select, que se utiliza para recuperar datos de una o más tablas. Lo que tiene este select es que se puede especificar qué columnas se quiere recuperar y pues opcionalmente aplicar condiciones para filtrar los resultados. Entonces, de igual manera es uno de los que más hemos usado. El siguiente es update, que lo que hace es modificar registros existentes en una tabla. O sea, básicamente es, tal cual como dice su nombre, es pues hacer una actualización de un registro que ya haya. Entonces, básicamente es eso. La siguiente imagen, vamos a hablar sobre el delete, que pues, tal cual como se dice, delete en español es eliminar, pues se utiliza para eliminar registros en una tabla. El siguiente es el de create index, que se utiliza para crear un índice en una o más columnas de una tabla. Esto, pues, en realidad puede mejorar el rendimiento de las columnas al permitir búsquedas más eficientes. Entonces, pues, también es una de las grandes ventajas que tiene MariaDB. Así que, bueno, también lo tiene MySQL, pero, como repito, es prácticamente lo mismo. Entonces, ahora vamos con el siguiente, que es drop index. Este de aquí se utiliza para eliminar un índice existente de una tabla. Ahora, el último, que es el que dice revoke. Si bien, bueno, al menos yo casi no muy lo escuché, pero este se utiliza para revocar los permisos previamente otorgados a los usuarios. Esto, pues, en un contexto, pues, ya más ahora sí que, mm, datos más privados o donde se requiera utilizar este script, creo que es bastante, bastante útil. Por eso decidí agregarlo. Bueno, ahora a mí me tocó la parte de la problemática, o donde tenemos una problemática como equipo, que sería, se requiere diseñar una base de datos relacional que almacene información relativa a los zoológicos existentes en el mundo, así como las especies
especies animales que estos albergan. De cada zoológico se conoce el nombre, ciudad y país donde se encuentra, también el tamaño en metros y presupuesto anual de cada zoológico. De cada especie animal se almacena el nombre vulgar y el nombre científico, familia a la que pertenece y se encuentra en peligro de extinción. Además se debe guardar la información sobre cada animal que los zoológicos poseen, como su número de identificación, especie, sexo, año de nacimiento, país de origen y continente.